Me dejé usar. Vamos a comenzar con las mujeres para que se le construya la panadería y repostería, para que también puedan vender a las escuelas para la alimentación escolar, y además que estudien la posibilidad de montarle un taller de costura para que vendan uniformes también en las escuelas. Estamos muy contentos, la comunidad está contenta, porque no fue algo que creíamos que era imposible, pero el presidente es un presidente muy sencillo. Lo admiramos mucho como presidente y como persona. ¿Pero cuál corrupción? ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Cuando todos pensábamos que a estas alturas del juego iba a estar preso o extraditado, Danilo Medina anda suelto y anda por las calles del país con más fuerzas y más ánimo que nunca. A veces uno lo dice con cierto pesar y hasta con vergüenza, pero la verdad ha de ser dicha aunque duela. Y en este caso me refiero a cuando hago la comparación del gobierno de Danilo con el gobierno de Abinader. La verdad es que el gobierno de Danilo supera como por 200 veces este gobierno del cambio. No porque uno pueda decir que Danilo hizo 2 gobiernos excelentes, sino porque lo que tenemos ahora es lo peor que hemos tenido en toda la historia y será muy difícil de superarlo. Cuando usted hace una comparación del gobierno de Danilo con el de Abinader, sumándole la trampa de la Marcha Verde y los traidores que la organizaron, se da cuenta que los dominicanos fuimos injustos con Danilo. Y así como ya lo hizo Ramón Tolentino, todos deberíamos pedirle perdón a Danilo, no por sacarlo a él del poder, sino por salir de Guatemala para Guatepeor. Y no es que estemos hablando de que simplemente el gobierno de Abinader es peor que el de Danilo, sino 200 veces peor. De lo que estamos hablando es que ahora lo que tenemos es un caos, un desastre y un país que va rumbo al precipicio. Y para colmo con un presidente mentiroso y manipulador que entiende que los dominicanos somos todos idiotas. Bueno, y a veces yo pienso lo mismo, porque hay que ser muy idiota, imbécil, para usted meterse a protestar en una marcha verde, como lo hice yo también, para salir de un gobierno corrupto, pero creyéndonos que Abinader era la salvación de este pueblo. O más bien no fuimos idiotas, sino que fuimos engañados en nuestra buena voluntad y en nuestro odio hacia Danilo y su gobierno. Pero desde que asumió el poder Abinader, muchos nos dimos cuenta, a los par de meses, de sus intenciones, y ya sabíamos lo que venía. Sin embargo, hubo otro grupo que entendían que a Abinader había que darle otro chance, y tuvieron las agallas de votar por él otra vez en 2024. Eso sí podemos decir que son verdaderos idiotas, aunque el 80% hoy está muy arrepentido. Un gobierno de unidad nacional, donde participen todos y todas las dominicanas y los dominicanos. Ciertamente, Abinader nunca se imaginó que iba a ser presidente de este país. De hecho, 7 meses antes de las elecciones, Abinader apenas alcanzaba el 29% del electorado nacional. Pero de repente ocurrieron una serie de hechos, casi todos juntos, que crearon las condiciones para que esta vaina ganara en 2020. Lo primero que ocurrió, y lo que más influyó en su victoria, fue la división entre Danilo y Leonel. Si eso no ocurre, aunque todos los otros factores se hubieran dado, Abinader no tenía forma de ganar. Pero ocurrió. Leonel se fue del PLD, creó su propio partido
y se alió con Abinader. Mientras eso ocurría, la Marcha Verde se fortalecía y cada día más y más dominicanos nos sumábamos a esa trampa en la Plaza de la Bandera y en todo el país. Llegaron las elecciones municipales de febrero, pero no sabíamos que el sistema de votación automatizado era financiado y auspiciado a través de IFES por la USAID, que es la misma agencia internacional que financió parte de la campaña de Abinader, que financió la Marcha Verde y que financió a Participación Ciudadana y a todos esos periodistas y abogados que están hoy todos en el gobierno. Muchos de estos financiamientos de este sistema electoral se hicieron a través de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, que dirige Servio Tulio Castaños Guzmán, hermano del que era el presidente de la Junta Central Electoral en ese entonces, Julio César Castaños Guzmán. Entre la USAID, IFES, Participación Ciudadana y Finjus tenían el control del sistema electoral, que no funcionó el día de las elecciones, y es lógico y válido pensar o asumir que ese fue un boicot montado por estos mismos organismos internacionales y nacionales en complicidad con Abinader, que era su candidato. Por algo cayó preso el hoy jefe de la policía Guzmán Peralta, al presentarse como el principal sospechoso de tumbar las elecciones, siendo coronel y jefe de seguridad de Abinader. Apoyando esta manifestación del pueblo contra la impunidad, contra la corrupción. Es un despertar precioso, hermoso del pueblo dominicano que quiere una República Dominicana diferente, donde se respeten las leyes, donde se respete el dinero del pueblo y vaya a ser invertido donde debe de ser. Así que muy contento de ver este mar humano de gente que quieren ese cambio. Al suspenderse las elecciones, el pueblo se enfureció. Esta fue una estrategia perfecta. Todo el mundo se tiró a las calles. Se activaron los cacerolazos en los sectores de clase media. La Marcha Verde se fortaleció y el pueblo se tornó incontrolable. Porque ya, incluyéndome a mí, queríamos salir de Danilo y su banda, sin importar quién ganara. Así fuéramos Robel, el hombre del nivel. Bueno, y lo logramos. Pudimos salir de Danilo, y parece que para siempre. Pero en el fervor del odio y el calor de las protestas, nunca nos detuvimos a analizar que lo que vendría sería peor. 200 veces peor. ¡Adiós, Danilo! ¡Adiós, Danilo! Como esto fue el fruto de una chepa y de un sinnúmero de acontecimientos inesperados que ocurrieron en secuencia, tipo efecto dominó, Abinader no se preparó para ser presidente, no preparó un plan de gobierno y no preparó un equipo humano para asumir ese gobierno, porque meses antes de las elecciones todavía Abinader rondaba el 30% en las encuestas, y no se preparó para ser presidente, sino que estaba en campaña para buscarse unos cuartos. De hecho, pasó de estar quebrado a declarar miles de millones en patrimonio, y ese dinero salió de las campañas, de los aportes de empresarios, de capos, de lavadores y por supuesto de los aportes de millones de dólares de la USAID. Llegó Abinader al Palacio Presidencial con un grupo de idiotas, incapaces, y lo primero que hicieron fue sorprenderse, y ellos mismos expresaron que no tenían ni idea de lo inmenso que era el Estado Dominicano. Y desde ahí en adelante yo dije, que el Señor nos coja confesados con estos locos gobernando. Y pusimos nuestras esperanzas en que podían aprender a gobernar en un par de meses, como mucho en un año. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 y pasaron 4. No hicieron nada. Pero muchos dominicanos entendieron que era necesario darle otra oportunidad, porque 4 años era muy poquito. Así que ya estamos en el 5.º año.
Y lo que parece es como si esta gente del cambio ahora saben menos gobernar que cuando entraron. Un gobierno con el presupuesto más grande de toda la historia, y cogieron prestados 40.000 millones de dólares, que es más que todos los gobiernos anteriores juntos, más los miles de millones de Aerodom, más los miles de millones en adelanto de impuestos de Barrick Gold, más los miles de millones en adelanto de impuestos de los bancos comerciales, más los miles de millones que cogieron de las reservas del Banco Central, más los miles de millones cobrando la energía eléctrica 5 veces más cara. Pero con tanto cuarto, estos malditos del cambio no han hecho nada. Muy por el contrario, lo que han hecho es destruir lo que encontraron. Y como si todos esos miles y miles de millones no les fueran suficientes, nos están aplicando una reforma fiscal de manera soterrada para que nadie proteste, porque ellos necesitan más cuarto. Pero aún con todos esos miles y miles de millones, el gobierno sigue quebrado. El país en el más absoluto abandono. Llevan 5 años de gobierno, pero aún no han aprendido a gobernar. Tenemos a un presidente andando por el país, inaugurando destacamentos de la policía, inaugurando canchas de básquetbol, inaugurando asfaltado de callejones. Ni siquiera pueden inaugurar una escuela de 5 aulas. Ante esta debacle y ausencia de gobierno, Danilo se ha dado cuenta que hay mucha gente ahora aclamándolo y deseando volver, al menos, a esos tiempos cuando teníamos luz, a esos tiempos cuando podíamos sacar un pasaporte en 24 horas, a esos tiempos cuando se hacía un metro y un teleférico en 2 años, a esos tiempos cuando podíamos llamar al 911 y llegaba en 5 minutos, a esos tiempos cuando se creaban proyectos agrícolas y de reforestación en los pueblos rurales, a esos tiempos cuando un plátano costaba 5, una libra de arroz 20 y una funda de cemento 250. A esos tiempos cuando se construían grandes autopistas como la del Coral, grandes circunvalaciones como las de Santo Domingo y Santiago. Se creaban proyectos maravillosos como el 911 y la asistencia vial. Y aunque los dominicanos estábamos mal, pero estábamos 200 veces mejor que ahora. Cualquiera de los que aspira en estos momentos hará mejor gobierno que Abinader, porque ya tocamos fondo y peor no se puede gobernar. Así como deseábamos ciegamente sacar a Danilo del poder sin importar lo que viniera, asimismo el pueblo está ciegamente decidido a que Abinader salga del poder. Y ni siquiera estamos dispuestos a esperar al 28. Pero no solo Abinader, sino toda su pandilla, incluyendo a los 47 que aspiran a presidente en el PRM. ¿Pero cuál corrupción? Mis deseos no son nunca que vuelva Danilo, pero mucho menos que vuelva Leonel. Lo ideal sería llevar a alguien como Ricardo Nieves. Ahora, para que se queden estos del cambio, prefiero tragar en seco y mejor que vuelva Danilo, coño. Obviamente, no podemos volver ni a Danilo ni a Leonel. Tenemos que ir buscando otras opciones fuera de los partidos o incluso dentro de esos mismos partidos, pero que estén realmente comprometidos con encabezar los cambios que necesitamos desde el 1961.